A ver, son esas leyes con mucha intensidad histórica, con muchísima intensidad histórica, que nos hacen, creo que, reflexionar y de ser sancionada me parece que va a ocurrir un fenómeno particular y positivo en nuestra sociedad. Primero hay que ver un poquito rápidamente, sin distraernos, pero es imposible sustraerse a la figura de Belgrano. Belgrano fue un hombre de época, sí, fue un hombre de época. Tuvo la fortuna, tal vez, de haber estado estudiando en Salamanca cuando ocurrió la Revolución Francesa. Entonces, cuando él trae a los bares de Buenos Aires lo que ocurría en Europa, lo había vivido con intensidad. Eran jóvenes, estaban haciendo un año de derecho, tenía 18 años, 19, y todo eso que ocurría en el país vecino lo penetró, no solamente la lectura de Rousseau, había casi convivido con la Revolución Francesa. La trae, la desparrama en los jóvenes de época, con sus primos, con los amigos del billar, en el café de San Carlos, qué sé yo. Y de una manera contaminó, por decirlo de una manera, de esta cuestión revolucionaria a todos esos jóvenes de época. Entonces sí fue un hombre de época, pero fue un hombre extraordinario, eso lo dice Dostoyevsky, para definir las personas que hacen el cambio de época. Hay hombres de época y gente que produce un cambio de época, que tuercen la historia. Belgrano fue uno de estos personajes extraordinarios. Cambió la época. Combatió en las invasiones inglesas y siendo quien era, hijo del hombre más rico de Buenos Aires, se alista en el regimiento de patricios como suboficial, para sorpresa de todos. Y en la Junta de Gobierno que la hizo de puño y letra en 1810, de él, de puño y letra en la Casa de Rodríguez Peña, cuando todos se peleaban por un carguito, él se pone de vocal y hace él. Y era tan fuerte su personalidad en ese momento que todos acallaron y esa fue la lista que día después jura como Junta Provisional de la Revolución de Mayo. Tal era el poder intelectual y esa furia que tenía Belgrano. Pasan muy poco tiempo, en septiembre, y lo comisionan a él a que venga a traer la revolución a estas zonas, a liberar el Paraguay, por decirlo de una manera. Y arma un ejército con lo que tenía. Y sale como salían todos los ejércitos de aquel entonces, Plaza de la Victoria y Plaza de Mayo, junto a una modesta caballada, unos hombres, bueno, se viene caminando, tarda 40 días en llegar acá, y junta un poco de tropa en Santa Fe, los húsares, y cruza por lo que hoy es lindo revisar, ¿no?, la geografía y la historia, cómo se juntan. Lo que hoy sería el túnel subfluvial, Santa Fe, Paraná, bueno, ahí es angosto, el río por ahí cruza, va a Paraná, entra por Paraná. Y empieza a remontar haciendo huella como se hacía en ese entonces, o sea, iban dos carretas adelante, no había camino, o sea, hacer huella, literal. Dos huellas adelante con carro, haciendo la huella para que pase caminando la soldadesca. Y los pocos caballos, y bueno, entra por Corrientes, hace el camino, la ruta, arranca ahí de Paraná, entra por Corrientes, funda Madisoví, cruzó Cuatiá, llega a Puerto Valle. Todo el mundo que va a Ituzaingó pasa por Puerto Valle. Bueno, ahí Belgrano, para hacer un término futbolero, amaga, que cruzaba por ahí, amaban cruzar por la Pipé, por la isla, para que quienes lo seguían de la otra costa, los paraguayos serían, creyese que iba a ir por ahí cuando él sabía que venía hasta Candelaria. Táctica que la tenía no como guerrero, él era un abogado, hay que recordar eso. Y ahí se encuentra con Tomás Rocamora, un encuentro que habrá sido fascinante. Tomás Rocamora era gobernador de Misiones en esa época. Era guatemalteco, el coronel guatemalteco, que había sido gobernador antes de Entre Ríos, fundó Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, un hombre de acción. Y le lleva a Belgrano una gran caballada, y las armas que tenía, y sabía ya Belgrano con quién se encontraba. El primer gobernador de la Argentina que adhirió, semanas después de mayo de 1810, adhiere a la revolución en el Cabildo de Candelaria.
Era un encuentro de tremendos personajes. O sea, el que traía la revolución, que era el primer gobernador que adhiere esta provincia rebelde, que adhiere a la idea revolucionaria. Llega a Candelaria. Está el Sarandí, que usted lo puso en valor, lo revivió, por decirlo así, que hoy es un emblema de estar intendente por ahí. Hace su campamento, pasa el río, libre de los combates de Capichuelo, Tacuarí, y vale un pequeño homenaje a uno de los caídos en Tacuarí, Pedrito Ríos, conocido por su seudónimo Tambor de Tacuarí, en un chico de 12 años. Y cosa de la vida, Misiones no tiene ni siquiera una calle con el nombre de Pedro Ríos. Se supone que le va mal, pero yo digo, a la postre fue exitosa la campaña que hace el doctor Belgrano. Porque menos de un año después se independiza, se libera, hace su rito de libertad a Paraguay. O sea, fue exitoso. La avenida de Belgrano, que mucha no le fue bien en Capichuelo, puede ser. Pero en términos históricos le fue muy bien. Regresa a Candelaria. Y ahí viene el no de esta ley. Hace una ruta de regreso del Sarandí, de Candelaria, hace profundidad, se va hacia Fachinal, al sudeste, y sale por San José. San José era un núcleo importantísimo, lo es todavía, rutero, lo vi el intendente ahí, aquí. De ahí, 3 años después, Andresito tenía su campamento. Cuenta la leyenda, no lo sé, acá hay historiadores de fuste, que Andresito con su caballada se encuentra acá en Puerto Valle también con Belgrano, puede ser. Eran hombres situacionales, hombres que estaban en situaciones, buscaban las situaciones. Y regresa a Belgrano. Ese trayecto que toda esta gente que yo nombré trabajó durante mucho tiempo, esto es un producto de un trabajo que se realizó, yo soy solamente un torpe vocero, realizaron ellos en el 2020, que fue el bicentenario del fallecimiento del doctor Belgrano. Lo pusieron a luz pública en la escuela número 8 de Candelaria, la histórica y centenaria de la escuela número 8. Esta Cámara hace 3 sesiones brindó su beneplácito a esa acción y Rápido Reacciones, usted mismo promueve, estimula que esta ley ocurra. Decía, hace falta una ley, bueno, esta ley, si la votan positivamente, estará. No solamente declara interés, sino que esa traza, avalada por todas estas instituciones, historiadores, la veo a la profesora Amable y también de Fuste, de Valía, va a significar volver a sumergirse en ese momento histórico tan fundamental de la historia, une a Misiones con la Revolución de Mayo, la conecta en forma directa. Es un recordatorio, meter la mano en el fondo de la historia y recordar que los misioneros somos bravíos, fuimos los primeros, repito, no es un dato menor, fuimos los primeros en adherir a la revolución, lo acogimos muy bien a Belgrano, gobernó de hecho esta provincia, hace su reglamento, es meter mano y echar luz sobre todo ese momento histórico, paisajístico, esa parte de Misiones, bueno, toda es linda, pero esa parte es maravillosa, literalmente maravillosa. Y hacia el turismo, por eso el órgano de aplicación, dice el dictamen, es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. Así como los sanjuaninos muestran la Casa de Sarmiento, nosotros mostremos nuestra ruta, pero con mucho orgullo, la ruta donde estuvo el general Belgrano. Miren, no quiero hablar mal de los porteños, pero él nace y muere en un solar, que ahora hay un edificio, hay una placa más chica que esta computadora. ¿No? ¿La viste? Más chica que esta computadora. Acá nació y murió el doctor Belgrano. Ese es todo el recuerdo que le rindieron los porteños a Belgrano. Está a 2 cuadras en la Catedral de los Dominicos. Está ahí su sepulcro elevado. Una cosa muy penetrante, muy mística. Y los misioneros tenemos la oportunidad con esta ruta belgraniana de rendirle tributo a una persona maravillosa, a un hombre extraordinario que cambió época y que fue un misionero por adopción.
Este tributo, este homenaje, va a ser, y así lo dice el dictamen, volcado en nuestras instituciones escolares. Si el Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación así lo permiten, en Identidad Misionera también estará explicado e ir a visitar. Imagínense la gurizada nuestra, la conozco, yendo a visitar, haciendo la ruta de Belgrano en esa traza. Nosotros mismos, agarrando matecitos, yendo por donde pasó Belgrano. No solamente donde está el Sarandí, que es maravilloso, pero esa ruta del Sarandí a San José, no sé, penetra el corazón, es una cosa muy, muy poderosa. Yo los invito a votar no con el dedito en la pantalla, sino con el corazón esta ley, señor presidente. Nos va a dignificar como misioneros y como parte fundante de la historia nacional.